Amigos, buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, aquí en la cabina de Telemetro Radio con DJ Alex y lo que queda del día de San Valentín, por lo visto. Por eso está la decoración que tenemos, ¿no? Tenemos esta decoración por el Día del Amor y la Amistad, que fue ayer, y por esa razón, pues seguimos todavía muy bien decorados. Esta mañana conversamos con la directora de la CENIAF, Mayra Inés Silvera. La nueva directora de la CENIAF nos habló acerca de la situación de los albergues y sí había de parte de ella mucha preocupación por la situación actual. Posteriormente conversamos también en el Noticiero de la Mañana con el Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, que nos adelantó que esta mañana va a tener reunión con a primera hora con la ministra de Desarrollo Social para ver este tema, y también nos confirmó que el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio al respecto de lo último que se ha denunciado específicamente en la Asamblea. Diferentes organismos internacionales están solicitándole a Panamá que actúe en función de lo que ha ocurrido con esta denuncia de los albergues. Definitivamente que es un tema que preocupa a muchos, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de los menores, razón por la cual ante esta situación se hace prioritario que las autoridades actúen e investiguen. Según lo que dijo el Procurador de la Nación, esta investigación pues va a desarrollarse en función de las necesidades de los niños y también cuidando la realidad en que se encuentran muchos de estos menores. Hay mucha preocupación en este sentido por parte de las autoridades del CENIAF, así que vamos a estar entonces pendientes a ver qué va a ocurrir con relación a este caso y también conversar más a profundidad con la directora del CENIAF, María Inés Silvera, con este tema y entender también qué va a ocurrir y cuáles serán entonces los siguientes pasos dentro de este proceso. Hoy recordamos también lo que va a pasar a partir de este lunes 15. Hay decisiones importantes a nivel de las llamadas restricciones producto de la pandemia del COVID. Muchas de estas restricciones tenían como punto de arranque este 15 de febrero, desde el punto de vista de el toque de queda, que a partir de este 15 de enero también se atrasa en una hora aproximadamente. De igual forma, a partir de hoy usted puede estar asistiendo a las playas y balnearios del país a poder utilizar y aprovechar del verano definitivamente. Esta es una realidad que enfrenta entonces a los panameños con la necesidad de protegerse primero en función de lo que viene para los próximos días. Esta realidad del COVID que afecta también a muchos panameños todavía, también demuestra que por lo menos para estas fechas lo que estamos viendo según las cifras del Ministerio de Salud es que disminuyen significativamente los casos. De allí pues la decisión y la disposición de parte del Ministerio de Salud a iniciar un proceso de reapertura gradual de diferentes sectores. Estos sectores principalmente van a tener vinculación directa con la utilización de playas, ríos y balnearios, como dije, en un horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, es decir, que hoy y mañana, ya que el fin de semana había cuarentena total, entre comillas, porque lo que vimos fue un gran movimiento vehicular hacia el interior, sobre todo el sábado, por parte de muchos panameños, pero había cuarentena total. Pero no se podía ir a la playa. A partir de hoy, tanto hoy como mañana, se puede ir a la playa en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas y también en las provincias de Chiriquí, Colón, Comarcas, Darién y Bocas del Toro. Creo que ya mejoramos la comunicación con Guido Rodríguez. Guido, ¿nos escuchas ahora sí? Sí, muy bien, Atenógenes. Buenos días a todos los radioescuchas. Tú sí estás disfrutando de la playa, ¿no? Para estos días. Sí, efectivamente, pues la agenda noticiosa ha estado bastante llena estos días, pero sobre todo Atenógenes con el tema de los escándalos y los abusos a los menores de edad que residen en los diferentes albergues a lo largo y ancho del territorio nacional. Particularmente entiendo que hay 12 albergues que están siendo objeto de esta investigación. Una comisión especial de la Asamblea
ha preparado un informe que certifica lo que había sido denunciado ya hacía unos meses sobre abusos en estos albergues, sin que nadie de las personas responsables de la supervisión hiciera lo necesario para poner coto a esta situación. Y es realmente lamentable. Bueno, ya finalmente el Ministerio Público ha también iniciado una investigación de oficio y esperemos pues que se haga caer el peso de la ley a los responsables, pero sobre todo que se corrijan las situaciones, porque no puede ser que niños y niñas menores de edad con problemas de discapacidad, incluso física y mental, sean objeto de abusos ante la indolencia de las autoridades del Estado encargadas de velar porque esto no suceda. No, y aquí hay muchas cosas que están en juego, Guido, sobre todo la necesidad de justicia para estos niños, porque es que son niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y ese es el llamado de atención que hacen diferentes instituciones internacionales que se han pronunciado sobre una situación realmente de escándalo, de una entidad que debiese estar llamada a supervisar y que al parecer no hizo su trabajo, Guido. Efectivamente, ese es el reclamo y el clamor que hay. Y de esta situación debe salir, como dije, una responsabilidad para las personas que no hicieron su trabajo. Incluso hoy hay un reportaje muy bueno en el diario La Prensa, una crónica de Rodrigo Noriega, en donde revela cómo 2 funcionarias que denunciaron esto fueron despedidas por denunciar esto. Es decir, no solo no se hizo el trabajo, sino que a las personas preocupadas de hacer ver que algo estaba sucediendo, las despiden. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que debía suceder. Entonces, bueno, ahora el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto. Ojalá se pueda corregir la situación, se haga caer el peso de la ley sobre los responsables, pero además se corrija la situación en los albergues y habrá que revisar también atenógenos los albergues de adultos mayores, que también en muchas ocasiones son objeto de señalamientos por parte de personas que visualizan el maltrato que se le brinda a las personas que están allí viviendo. Sí, y llama poderosamente la atención quizás la falta de supervisión o la manera en que hasta ahora se han administrado este tema de los mal llamados albergues para estos niños y, como tú muy bien señalas, para adultos mayores. Creo que allí es donde principalmente radica parte del problema. Hoy escuchaba a la directora de la CENIAF decir inclusive que la CENIAF no tenía ni siquiera el detalle acerca de cuáles son estos 12 albergues puntualmente, y si eso me dejó pensando, hoy es el Ministerio Público que va a estar recibiendo los informes respectivos para actuar sobre un tema que realmente amerita quizás mucho más urgencia, Guido. Sí, definitivamente. Este es un tema, Atenógenes, que ya tiene connotaciones internacionales, como bien anotabas. Está de por medio la vigencia de los derechos humanos de esos niñas y niños que residen ahí porque no tienen dónde vivir, ya sea porque son de hogares destruidos o que han sido abandonados simplemente por sus progenitores, por cualquier motivo, ya sea porque no pueden mantenerlos, ya sea por irresponsabilidad, ya sea porque sus padres están pagando prisión, etcétera. Es toda una problemática social. Y entonces que el Estado no tenga la capacidad de supervisar, porque estos albergues, la mayoría son privados, pero están bajo la supervisión del CENIAF, que el Estado no tenga la capacidad de supervisar mínimamente que las personas que allí están, los niños que allí están, por lo menos que reciban un trato adecuado, revela pues una falta de interés y una falta de ejecución realmente penosa. Puede ser que estemos en pandemia, puede ser que haya limitaciones presupuestarias, pues precisamente para eso es que están los gestores de la cosa pública, para resolver ese tipo de problemas. Es inadmisible que esté sucediendo esto con estas criaturas. Y por otro lado también me llama, ahora que hablamos de informes, hoy lo que está publicando casualmente Flor en el Knockout es que todavía no se ha presentado el informe de Mi Cultura.
Ese informe que supuestamente apareció en la conferencia de prensa y que primero se dijo en la conferencia de prensa que era, después se retiró y se dijo entonces que no era, sino que era como una especie de borrador, pero al final el informe no se conoce, Guido. Sí, hay que determinar exactamente, y el informe no puede ser solamente la lista de los comunicadores contratados. El informe tiene que ser también de resultados, de ejecución, porque el informe preliminar que supuestamente le costó el puesto al funcionario que lo publicó, da atenógenes, deja mucho que desear. O sea, los resultados ahí no se evidencian. Ahí no se evidencia que esos 43,000 y tantos dólares de los impuestos de los panameños hayan servido para el propósito para el cual fueron supuestamente utilizados, que era mejorar el nivel de difusión del programa de Mi Cultura en Casa. Eso evidentemente no se logró, por lo menos en el informe que preparó la empresa contratada, no se evidenciaba ese resultado. Entonces, ojalá el Ministerio de Cultura publique la lista, sí es cierto, de los contratados, pero también los resultados, porque en eso consiste hacer buen uso de los dineros públicos. Sí, porque que no se utilicen para beneficiar a amigos, allegados, etcétera. El knockout que hoy publica Flor Misrachi a Sandy Correa, le pregunta específicamente a Sandy Correa, bueno, usted se reunió 2 veces la semana pasada con Aguilar, refiriéndose al ministro de Cultura. ¿Qué justificación les dio? Y dice Sandy Correa, el lunes nos dijo que debía consultar si nos podía dar por escrito el informe. Se refiere al mismo informe que supuestamente se publicó en la conferencia de prensa, ojo. El jueves, sin darle información, se paró y se fue de la reunión porque tenía otro compromiso. Dijeron que lo presentarían el viernes u hoy. Es lo que dice Sandy Correa, pero ya te digo, si hubo un error en la presentación del informe que se dio con bombos y platillos en esa conferencia de prensa, si voló la cabeza del responsable de ese informe, ¿por qué todavía 2 semanas después no se tiene el informe? Eso es lo que genera la duda y la suspicacia con relación a este caso puntualmente del Ministerio de Cultura. Efectivamente, y deja muy claro la señora Correa que, porque en una de las preguntas Flor le cuestiona si en caso de que la Contraloría diga que todo está bien, si están dispuestos a pedir disculpas, y ella deja muy claro que por exigir cuentas a los servidores públicos no hay por qué pedir disculpas. Y esa es la actitud ciudadana que debería caracterizar a todas las personas. Es decir, los servidores públicos, los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas, tienen esa obligación, está establecido en la ley. Tienen que dar cuenta de sus actos y del uso de los dineros públicos y no tienen por qué molestarse porque los periodistas o los ciudadanos les exijan esas cuentas. En eso consiste, tanto ejercer la ciudadanía responsablemente como por parte de los servidores públicos de ejercer los cargos públicos responsablemente. Sí, es que disculpa uno puede pedir si le está pidiendo a un funcionario que explique de qué forma se gastó dinero público. O sea, ahí nadie lo está acusando de nada, ni está insinuando absolutamente nada. Simple y sencillamente le está pidiendo una explicación. Guido, pero me están confirmando que ya establecimos contacto con Mayra Silvera, que es directora de la CENIAF, para conversar con nosotros aquí en el programa. Directora, buenos días. Ya está con nosotros, le escuchamos. Sí, parece que sí, estamos restableciendo la comunicación con la directora de la CENIAF, Mayra Silvera, para que nos dé más detalles acerca de lo que es la investigación que se llevó adelante con relación a este tema de los albergues y de qué forma también ha impactado en la administración de la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Y entender entonces cómo va a evolucionar este caso, Guido. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con la señora Mayra Silvera, seguimos profundizando en este tema, en otros temas importantes que hoy se presentan, y no sé si viste, lo hablamos también el viernes, que la presidencia va a alquilar 107 carros en 3.3 millones. ¿Te acuerdas que estábamos hablando, terminando el programa el viernes, acerca de cuánto debe costar el carro de un director o de un superintendente de valores? En ese momento hablamos acerca de un carro que costaba como $60,000. Bueno, ya la presidencia va a alquilar 107 carros en 3.3 millones. Sí, habría que pedir la justificación también de por qué utilizar esos 3.3 millones en alquilar vehículos. Yo no debo dudar
que en algunas ocasiones muy puntuales se requiere de eso, pero esas situaciones puntuales tienen por lo general un propósito específico que atender. Yo no sé si tenga que ver con la vacunación, Atenógenes, es probable, pero se requeriría que informen a la población de para qué se necesita gastar 3.3 millones de dólares en alquilar 107 vehículos, con qué propósito. La flota de vehículos estatales es gruesa y desafortunadamente un buen porcentaje de esos vehículos están inservibles en categoría de chatarra por falta de mantenimiento. Entonces, siempre el recurso de los panameños debe usarse con responsabilidad, como buen padre de familia, dicen los códigos. En medio de una pandemia y de una situación fiscal tan estrecha, además, y no me cansaré de decirlo, debe cuidarse cada centavo como si fuera el último. Entonces, yo espero y esperamos todos que el Ministerio de la Presidencia informe cuál es el propósito de alquilar esos 107 vehículos. ¿Qué tipo de vehículos son? ¿Para qué propósito? ¿Y cuál es la justificación para 3.3 millones de dólares utilizarlos en eso? Estamos viendo que en CENIAF no hay presupuesto para vigilar lo mínimo, que es que las personas que están en los albergues reciban un buen trato, buena alimentación, y entonces, pero hay 3.3 millones para alquilar vehículos. Queremos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, 8:23 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Guido, amigos oyentes, hay un tema que ya se había anunciado más temprano en el noticiero, Guido, sobre el CENIAF en seguimiento. El procurador de la Nación nos había dicho que esta mañana iba a recibir a la ministra de Desarrollo Social en su despacho para profundizar en el tema de los albergues. Y nos acabamos de enterar que la reunión se suspendió. La reunión estaba prevista a primera hora de este día, según dijo el propio procurador, y la reunión se suspendió. Nosotros teníamos pautado aquí en el programa entrevista con la directora de la CENIAF y por alguna razón pues también la reunión se canceló, la entrevista se canceló, Guido. Así que no sé qué habrá pasado con relación al tema de los albergues, pero algo parece que está ocurriendo. También habíamos contactado a la diputada suplente Walkiria Chandler para hablar en el programa previamente desde el viernes. Nos había confirmado también que iba a estar en el programa, tanto en el noticiero como en el programa, y tampoco hemos podido localizarla. O sea, ya comienza a aparecer algo de secretismo con relación al tema de lo que ha ocurrido con esto de los albergues, y sí me llama poderosamente la atención, Guido. Sí, definitivamente, y bueno, ojalá no sea la tónica que pareciera indicar de tratar de ocultar o de bloquear la información sobre este caso. Este caso, reitero, es un caso que ha llamado la atención y que es muy delicado, muy grave, como lo ha calificado el mismo procurador Eduardo Ulloa, de manera pues que este es un caso que va a generar reacciones en la opinión pública y va a generar noticias, y la gente va a estar muy pendiente de que esto se corrija y que le caiga el peso de la ley a quien tenga que caerle. El Estado tiene que ejercer su labor de supervisión, y si no puede hacerlo, entonces que ponga a funcionarios que sean capaces de ejercer esa labor. Esto en medio Atenógenes de la pandemia. Por cierto, hoy 15 de febrero es el día en donde se supone que debemos tener conocimiento de cuándo llegan los siguientes paquetes o envíos de la vacuna de Pfizer-BioNTech, porque a partir del 15 de febrero comenzaban o deberían comenzar a recibirse los siguientes paquetes. Es decir, en medio de una crisis producida por la pandemia, se produce esta situación lamentable con los albergues y con la falta de supervisión de la Secretaría encargada de supervisar el estado y el trato que reciben los menores que están ubicados o residiendo en esos albergues. Entonces, ya mucha gente comienza a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está el liderazgo que se requiere para manejar este tipo de situaciones? Y la ciudadanía va poco a poco manifestándose
con respecto a estos casos que se están dando. Ojalá las autoridades presten atención y ofrezcan soluciones a todos estos casos que se están sucediendo. El de los albergues, el tema de la vacunación, el tema de los manejo de los recursos públicos en plena pandemia, para cosas que parecen que no se necesitaban tanto. En fin, hay un rosario de situaciones que merecen la atención por parte del presidente de la República para abajo, del órgano ejecutivo, que es el encargado, pues, de atender esa problemática. Sí, y es preocupante, debe abundar información sobre lo que ha pasado. Esta mañana escuchábamos a la directora de la CENIAF decir que ella misma no tenía conocimiento de cuáles eran los 12 albergues. O sea, cuáles eran los albergues realmente que estaban en esta situación precaria y que estaban afectando la salud emocional de estos niños. Atenógenes, volviendo al tema de la vacunación y de las medidas de bioseguridad y restricciones, etcétera, es notable la baja de casos que se están dando, que se están produciendo. La positividad ya anda por el orden de cerca del 8%, de haber tenido en julio y agosto cerca del 40%, andamos por el 8%. Se están descongestionando las salas de los hospitales y los hoteles, las unidades de cuidados intensivos, pero eso no significa que el virus no siga ahí. Entonces, me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, que el día sábado, día de cuarentena total, en el cerco establecido en los lagos de Capira, devolvieron 54,000 vehículos. Es decir, es para mí realmente impresionante que haya 54,000 personas que no se hayan enterado que había cuarentena total y que pretendían además pasar el cerco. O sea, claro, el llamado de atención es para que la gente... aunque ahí fue algo confuso. Ahí sigue el virus, ahí sigue la enfermedad y hay que mantener las medidas de seguridad, de bioseguridad y de precaución, distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, etcétera. Porque Guido, si no, se nos pueden volver a subir los números y eso es lo que nadie quiere. Guido, entonces, es confusa la información porque se generó directamente en la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía. Subieron 78,000, pero regresaron 54,000. Pero no es que los retornaron del cerco, sino que regresaron del interior. Y decían ellos que había más de 20,000 vehículos todavía en el interior. O sea, no está claro si es que lo regresaron del cerco o si es que regresaron por voluntad propia. Por más que hemos insistido en que aclaren la cifra, posterior a eso, pues la Policía Nacional no emitió ninguna nueva información relacionada con esa cantidad. Lo que sí fue notorio fue el tranque espectacular que se formó el sábado, y el sábado supuestamente era un día de cuarentena total. Y la Interamericana hacia el cerco era enorme la cantidad de gente. En días de cuarentena total solamente debe estar circulando el que tiene su salvoconducto para determinadas labores. Yo recuerdo un domingo de estos de cuarentena total que yo estaba llevando a mi hija al aeropuerto y la carretera estaba desolada, o sea, no había prácticamente ningún vehículo. Entonces, esto que haya sucedido el sábado de tranque y de la cantidad de carros, realmente revela algo de inconsciencia de los panameños, porque puede ser que no nos guste estar encerrados, puede ser que nos quejemos de estar encerrados, de los abusos que se vienen cometiendo, pero otra cosa es que desacatemos totalmente una instrucción de permanecer aislados y en casa, es decir, sin movilidad, salvo los que tienen la necesidad de moverse, médicos, enfermeras, qué sé yo, policías, bomberos, pero impresionante realmente, y ojalá aclararan, pero la sensación que queda es la misma. La última información que hay... Cualquier cantidad de gente que salió. La última información que hay de parte de la policía es que en las 72 horas son 1.480 personas que fueron retenidas a nivel nacional por incumplir el toque de queda, pero no aclaran cuántos regresaron después de ver esas filas del sábado. Ayer domingo sí no hubo congestionamiento vehicular, esto fue viernes, que sí se permitía el movimiento, pero lo que más sorprendió fue la del sábado, cuando era un día de cuarentena total y las filas eran enormes.
en el área de la Interamericana. No sabemos qué va a pasar hoy, ¿no? Pero hoy sí es un día de circulación normal, es un día de trabajo normal, pero también es un día en donde uno puede ir a la playa, así que puede haber algún tipo de congestionamiento, me imagino, ¿no? Correcto, y considerando más que mañana es martes de carnaval y es día de asueto, pues no dudo que habrá gente que salga hacia las playas en busca también de airearse un poquito y de disfrutar, ¿no? Del verano en medio de la pandemia. Ojalá también guardando las medidas de bioseguridad, la burbuja familiar, etcétera, para evitar complicaciones, evite complicarse la vida. Es un virus mortal, es un virus contagioso, está allí, usted mantenga las medidas y de esa manera usted podrá disfrutar de su vida sin necesidad de caer enfermo, de caer hospitalizado y peor aún de tener un desenlace fatal. Bueno, ojalá. Atenos es, y bueno, sobre las seguimos vacunas, esperando sobre las vacunas. Ojalá hoy haya algún pronunciamiento o mañana, si hay la conferencia de prensa habitual de los martes, sobre la llegada y el arribo de los nuevos envíos de la vacuna Pfizer-BioNTech, que está funcionando. Estaba leyendo que hay países en donde se ha logrado vacunar a una buena cantidad de personas y ahí se ha reducido dramáticamente el nivel de contagio. Entre esos Israel, ¿no? A pesar de que todavía tienen focos de contagio, han reducido los números de manera ostensible gracias a el programa de vacunación que están teniendo. Chile también ha vacunado buena cantidad de personas y así otros países que están procediendo con la vacunación. Entonces nosotros esperamos que ya dentro de poco toca la segunda dosis a las primeras 12.840 personas vacunadas y también el resto de las fases que se tenían previstas para este programa de vacunación anti-COVID. La sociedad en general está esperando su turno para que se pueda vacunar y de esa manera tener la tranquilidad de, por lo menos, de que ya su cuerpo puede luchar contra el virus en caso de que se contagie con los anticuerpos que genera la vacuna. Sí, lo que dijo esta mañana el doctor Eduardo Ortega Barría, que ya es secretario general de la CENACIT, pero también en estos temas de vacunas ha sido asesor del Ministerio de Salud, es que pues se está esperando que en cualquier momento, se anuncie ya cuándo deben llegar las nuevas dosis de la vacuna contra el COVID. Recordemos que estamos ya en la fecha límite, o en la fecha anunciada, que era el 15 de febrero, tanto para la llegada de lo que sería la vacuna de Pfizer como las esperadas del mecanismo COVAX. Así que estamos esperando este día. Lo más probable es que haya anuncios hoy importantes por parte del Ministerio de Salud y estar entonces pendientes de en qué momento llegará la vacuna. Una fecha, claro, las segundas dosis de la vacuna para aquellos que ya se pusieron las primeras dosis y la primera quizás para muchos otros panameños que todavía no han recibido esa vacuna, Guido. Las cifras de personas que han procedido a llenar sus datos en el formulario digital del programa Panamá Solidario ya iban por más de 400,000 la semana pasada. Eso va a ir incrementándose sin duda a medida que la gente vaya llenando su formulario y de manera pues que las autoridades de salud sepan cuándo le tocará a cada quien. También el dispositivo Verifícate, que se anunció, similar al del Tribunal Electoral para las elecciones, donde le indican a uno la mesa y el lugar donde queda la mesa de votación. Acá también va a ser algo similar, donde uno ingresa a esa aplicación y le dicen en qué fecha y dónde le toca, en qué colegio o en qué gimnasio o en qué área, en qué centro de salud le toca vacunarse. Entonces yo creo que hay que ir incentivando poco a poco a la población. Entiendo que es una decisión de cada quien, si quiere o no quiere vacunarse. Eso es totalmente del eje de cada persona. Sin embargo, yo creo que lo responsable es incentivar a la población a que se vacunen, ¿no? Igual que con el resto de las vacunas que se ponen de tiempo en tiempo entre la población panameña en el programa ampliado de inmunización PAI, que es, y hay que decir las cosas, porque lo bueno hay que decirlo, que es un modelo a nivel mundial
de lo que es un programa de inmunización. Entonces, con esa experiencia y ahora con esta situación de las vacunas anti-COVID, pues es de esperarse que la población panameña sea beneficiada gracias a esa experiencia con una vacunación masiva en el menor tiempo posible. Pero para eso requerimos que lleguen las vacunas. Guido, también por otra parte, mañana 16 de febrero, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen para deliberar si sacan a Panamá o no de la lista negra de los paraísos fiscales, en la que compartimos esa posición con otros 11 países. American Samoa, Anguila, Barbados, Islas Fiji, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, Vanuatu y Seychelles. Hay un comunicado que ya está circulando por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que es como un comunicado preventivo, y aquí lo leo, dice que los países miembros de la Unión Europea emiten una lista de terceros países que a su consideración no cooperan en materia fiscal y la cual se fundamenta en 3 criterios primordiales para la fiscalidad internacional. Estos criterios van estrictamente relacionados con promover el intercambio de información tributaria entre jurisdicciones, lograr erradicar las prácticas tributarias perniciosas y evitar que la base fiscal de los países sea erosionada por otros países. El gobierno de Panamá aún se encuentra ejecutando las acciones para lograr mejorar nuestra calificación de parcialmente cumplido ante el Foro Global de la OCDE, que valora el intercambio de información para fines fiscales, y es la razón inicial por la que nuestro país fue incluido en la misma. El norte del gobierno nacional ha sido alinear sus políticas fiscales acorde a los estándares internacionales, con la principal intención de lograr promover una fiscalidad justa y transparente. Según el procedimiento, dice el comunicado, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen 2 veces al año con el propósito de revisar la lista. En esta reunión del 16 de febrero no se estará valorando la situación de Panamá y por ende esta actualización no implica la inclusión de nuestro país en una nueva lista. Por lo que entiendo del comunicado, Guido, entonces nos quedamos en la lista. Eso es lo que parece indicar. Vamos a estar ahí en esa lista. Esto de las listas de paraísos fiscales siempre me ha parecido un tanto antojadizo, porque hay documentación y estudios sobre los paraísos fiscales grandes de verdad, y son los países poderosos donde más se evaden impuestos, donde más se refugian fortunas para no pagar impuestos. Pero los países pequeños como Panamá y todos los que están listados en esa lista que mencionaste, pues estamos sometidos a tener que cumplir una serie de normas que se nos imponen por parte de los países poderosos, de la OCDE, particularmente la Unión Europea, y tenemos que acatar esas recomendaciones. Panamá desde la década del 90 ha ido cumpliendo con todas las nuevas regulaciones que hay en materia financiera, bancaria, societaria. Ya, por ejemplo, las acciones al portador pasaron a la historia, no existen. Aquí hay una serie de registros de beneficiarios que están a disposición de las autoridades en caso de que se requiera para una investigación. Hay intercambio de información fiscal con otros países. Falta todavía establecer acuerdos de intercambio de información con algunos. Pero bueno, esa es parte del proceso normal de las cosas. Lamentablemente, lo que se nos presiona a cumplir a nosotros y a los demás países chicos no es lo mismo y no se ejerce la misma presión con los países poderosos, los países que dominan la jugada. A ellos se les trata con otra mirada y nosotros los pequeños pues tenemos que estar sometidos a estas listas discriminatorias, porque sí lo son discriminatorias, porque si hubiera el mismo trato para todos, pues sería otro el escenario de la película. Pero aquí nosotros jugamos un partido de grandes ligas con un equipo de pequeñas ligas, mientras que los otros tienen a un equipo de jonroneros y grandes jugadores. Esa es la triste realidad. Por otro lado, tú sabes, Guido, ha estado circulando un artículo, esto es desde el 12 de febrero, acerca de la cárcel en la que se encuentran los hijos del señor Ricardo Martinelli. Y el artículo es muy sugestivo. Su título dice: de sexo, licor y privilegios. Así es la vida de los Martinelli en la cárcel de Guatemala. Y esto se va sobre la base de una denuncia que se presenta en Guatemala por parte de este medio de comunicación, que es relato.gt, así se llama,
y que habla acerca de que se trata de una cárcel tildada como cárcel VIP en la base militar Mariscal Zavala. Es un lugar de detención lujoso, en donde hay detenidos de alto perfil que gozan de privilegios. Son 250 reclusos y, como dijimos, está localizada en la base militar Mariscal Zavala. En esta prisión pues están detenidos los hermanos Ricardo y Enrique Martinelli, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quien, por cierto, en este momento todavía pesa sobre ellos la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que por conspiración para cometer el blanqueo de capitales y lavado de dinero, y que están a la espera de una extradición. Según esta publicación, entre los que gozan del privilegio de estar en esta cárcel VIP está el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de millonarios fraudes al Estado guatemalteco. Desde la llegada de este señor Pérez Molina, según la denuncia que hace este medio, una pequeña casa en un sector aislado del penal se ha convertido en el hogar de una mano de funcionarios públicos que desafían a la justicia y al propio sistema carcelario del país. A lo interno del Zavala, cito textualmente, todo tiene un precio y vive mejor quien más pueda pagar. Dice que para los simples recursos, extiéndase millonarios con pocas conexiones en las altas esferas para tener un espacio a orillas de una cancha de fútbol, bastan unos 45,000 dólares como pago, dice, pero para dos extranjeros como lo son los hermanos Martinelli, la vaca se ordeña mensualmente. Dice que entre los Martinelli, según esta denuncia, tienen que pagar unos 50,000 mensuales para codearse con la realeza criminal de Guatemala, aseguró un personero del sistema penitenciario. Lo que no sea, bueno, son 50,000 dólares, según dice esta publicación. Aquí lo ponen claramente, 50,000 dólares. No están hablando en quetzales. En quetzales serían 350,000, dice la publicación. Así que imagínate, ahora están en medio de esta denuncia que se está presentando en Guatemala, que se orienta hacia la cárcel, donde está Otto Pérez Molina y 250 reclusos que gozan de estos privilegios VIP, Guido. Qué cosa, ¿no? Sí, rocambolesco, ¿no? Rocambolesco. Yo siempre he considerado que cárcel es cárcel, por lujosa que ella sea, no gozar de libertad. Lo hemos padecido prácticamente todos con esta pandemia, lo que es estar encerrados por orden de alguien y cómo eso afecta a las personas. Sin embargo, Atenógenes, eso que plantea la publicación guatemalteca es muestra pues de lo que venimos anotando, el trato desigual para unos privilegiados con respecto al trato que se le da a otros que no gozan de esos privilegios. Lo cierto es que los hermanos Martinelli y Linares seguirán a la espera de ser extraditados a los Estados Unidos. Ya una vez le sellaron el indictment, la acusación que pesa contra ellos. Para mí eso es señal de que es inminente su traslado hacia los Estados Unidos. Habrá que esperar el desenlace de esta historia, pero bueno, en el medio pues surgen este tipo de publicaciones y denuncias que llaman la atención, porque esa es la corrupción al servicio de la justicia, o mejor dicho, la justicia al servicio de la corrupción. Sí, aquí, allá y acullá. Exactamente, se trata de un diario digital que está haciendo esta denuncia que se llama Relato.gt. Dice, es el primer medio digital capaz de ofrecer contenidos en demanda para las nuevas generaciones. Así se vende Relatos.gt, que da a conocer esa denuncia y que tiene una página en donde, por lo que estamos observando, se hacen investigaciones periodísticas en Guatemala. 8:50 minutos de la mañana, una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos acá en Cuarto Poder, Guido. Y bueno, las elecciones en Ecuador terminaron en recuento entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, pero es que la diferencia era de décimas, 19.74 a 19.38. Obviamente, Yacu Pérez pidió un recuento, Guido. Sí, es lo lógico cuando sea una elección tan estrecha en estos países en donde hay segunda vuelta, en donde el que queda de segundo es el que puede convertirse realmente en el ganador de la elección en la segunda vuelta, en el balotaje, porque el que quedó primero llegó con 33%, casi 32 punto algo por ciento de la votación. Es decir, hay más del 60% que no votó por el señor Araúz, que es el candidato del correísmo.
¿no? Es decir, entre Lasso y Yacu puede estar el próximo presidente, y por eso lo disputado de esto. Y bueno, el recuento arrojará quién es el que va al balotaje en las elecciones y quién puede ser el próximo presidente de Ecuador. Interesante. No se esperaba la participación tan notable del señor Yacu Pérez. Fue la sorpresa, sin duda, de la jornada. Y esa jornada electoral a tenores que estuvo siendo observada por la OEA como de costumbre, pero además la presidenta de la misión de observación electoral era la panameña ex vicepresidenta y ex canciller Isabel Sainz Malo de Alvarado. Así que interesante experiencia, sin duda alguna, esta en Ecuador. Ahora, hay que entender que todavía en Ecuador, 3 de cada 10 ecuatorianos está a favor del señor Correa. Claro, los otros 7 se tienen que reagrupar ahora, ya sea alrededor de Yacu Pérez o alrededor de Guillermo Lasso, en función de ir en el polo opuesto al señor Correa. Porque por lo visto, ese otro 70% de ecuatorianos, es decir, la mayoría, no quiere a Correa. Pero ante la realidad en que se encuentra esa segunda posición, ¿tú qué crees? O sea, realmente podrá haber, yo creo que girar en torno a la figura de Correa todavía una elección es clave para el futuro de esa nación, ¿no? Claro, sin duda, como gozan de algunos expresidentes en Latinoamérica, gozan de cierto nivel de apoyo, pues efectivamente Correa dejó una impronta en Ecuador, sin duda alguna, gobernó durante varios años ese país, tiene cuestiones destacables, así como también tiene cuestiones criticables. De hecho, fue condenado por corrupción a 8 años de prisión, que no ha cumplido porque está viviendo en Europa. Pero sin duda alguna dejó una impronta y el resultado de la elección así lo demuestra. El que 3 de cada 10 ecuatorianos hayan favorecido al candidato, si bien no es él, es su pupilo, es su delfín, es parecido a lo que es Lenín Moreno, el actual presidente. Recordemos que Lenín era correísta, era el vicepresidente de Correa. De manera pues que el correísmo sigue dejando su impronta. Dígase lo que se diga, a favor o en contra, hay gente que apoya esa manera de gobernar y ese sistema, si se quiere, un poco fallido en los países donde ha estado al frente del Ejecutivo. Recordemos que ese eje de izquierda, de socialismo del siglo XXI, bautizado así por el difunto Hugo Chávez, goza de adeptos en Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, incluso en Brasil. Entonces, es parte de la realidad política de Latinoamérica, y bueno, cada país tendrá que tomar la decisión de por dónde quiere encaminar su derrotero, ¿no? Lo que sí requieren es unirse para poder ir en una sola dirección, para ir en contra del aliado de Correa, por lo visto. Sí, eso requerirá el que gane, si es Lasso o si es Yacu Pérez, tendrá que hacer esa coalición que siempre es necesaria en los países en donde hay segunda vuelta, con miras a obtener el triunfo en el balotaje. Guido, 9:00 a.m, se acabó el programa, gracias por acompañarnos. Mañana no tendremos programa, así que regresamos el miércoles, ya entonces todos aquí en la cabina, porque el miércoles también regresa Flor. Así que nos vemos hasta el miércoles, Guido. Saludos. Saludos, gracias por acompañarnos.